¿Dónde está el tumor? Tú lo primero que te imaginas es cáncer, pues tengo un tumor. Sí. Dijo, pues aquí están los 23 tumores. Nos casamos. Mana, que aguante. En el se 98. casan en el 98 vino Shakira y vino con una cantidad. Hoy no solo hablamos de la muerte de un productor, hoy nos adentramos en una historia llena de amor, escándalos, traiciones y revelaciones que nunca viste en televisión. Guillermo Memo del Bosque, el hombre detrás de algunos de los proconfesiones que nadie esperaba. Su esposa, Vika Andrade, ha hablado. Y lo que dijo está dejando a todos con la boca abierta. La oración obviamente mueve el cielo. Cuando hay oración, inmediatamente el cielo se va sobre esa persona. ¿Sabías que su historia de amor comenzó en un set de televisión mientras él seguía casado con otra famosa conductora? ¿Sabías que hay grabaciones secretas de esos momentos que jamás se transmitieron? Y lo más impactante, ¿por qué Memo fue el negociador en un secuestro que cambió para siempre su vida y la de su mejor amigo? Quédate, porque en este video te revelaremos todo. Memo siempre fue un hombre especial, desde niño se notaba que era distinto. Muy dedicado, responsable, estudioso, y sobre todo, con una pasión que lo movía desde adentro. Él sabía que lo suyo era crear, contar historias, mover emociones, confesó su esposa, Vika Andrade, con la voz entrecortada pero llena de orgullo. Comenzó su carrera en un canal local allá en Monterrey, donde estuvo 3 años aprendiendo y soñando en grande. Hasta que un día decidió dejarlo todo y venirse a la Ciudad de México con un demo en la mano y toda la ilusión en el corazón. Nuestro querido amigo Memo del Bosque, se publicó un mensaje que además nos conmueve mucho porque lo que decíamos, él lo... Me contaba cómo llegó a Televisa, nervioso, con muchas dudas pero con más ganas. Reinaldo López fue quien vio algo en él, algo que otros quizá no hubieran notado tan pronto. Porque Memo tenía ese don, sabía ver lo que nadie más veía, y lograba que todos lo sintieran. Su pasión por dirigir lo llevó a integrarse al equipo de la telenovela Quinceañera, con Carla Estrada. Él mismo decía que se sentía amateur, que no se creía capaz. Entonces me decía alguien con el tiempo y vi que dices, pues es que tú estás luchando. Dio una escena con Adela Noriega y Ernesto Laguardia, y al día siguiente ya lo llamaban, señor director. Imagínate, ese fue el inicio de todo lo que vino después. Se ganó ese lugar a pulso, sin contactos, solo con talento y carácter. Pero fue en 1993 cuando realmente despegó, cuando se convirtió en productor del canal que marcaría a toda una generación, Telehit. Memo transformó ese proyecto en algo único. No era solo música, era identidad, era libertad creativa, era juventud hablando como juventud. Y sí, rompió todos los esquemas. Los premios Telehit fueron otra locura suya, llevar artistas de talla internacional, crear un espacio que celebrara la música sin etiquetas. Desde Carlos Rivera hasta Mon Laferte, desde Ricky Martin hasta One Direction. Y como olvidar a Paulina Rubio que dejó aquel momentazo con su mensaje que nadie entendió, pero todos recordamos, dijo entre risas nostálgicas. Sí, ese día en una premiación, la chica dorada soltó una frase que nadie entendió del todo. Los quiero. MGP no vale nada, posible de ocultar, Telehit ya era el rey indiscutible de la televisión musical en español. Pero detrás de ese imperio no había un ejecutivo cualquiera, había un genio. Un hombre de mente inquieta, visión moderna y una pasión inquebrantable, Memo del Bosque. No fue solo un productor. Sí, el 93. 93, 94, esos primeros 2 años pues era producción, programación. Sí. Fue el arquitecto de una era, el tipo que decidió que la música en la televisión no tenía que ser aburrida, ni cuadrada, ni llena de reglas. Memo apostó por lo irreverente, por lo nuevo, por lo que nadie se atrevía a hacer. Corría el año 1993 cuando soltó una idea que muchos no entendieron al principio. Un canal musical, en español, con conductores jóvenes, desmadrosos, carismáticos, un MTV a la mexicana. Algo así, pero con mucho más corazón. Así nació Telehit. Y lo que comenzó como un experimento, pronto se convirtió en el soundtrack visual de toda una generación. ¿Quién no recuerda correr a casa, prender la tele y dejarse llevar por los videos más nuevos del momento? Desde las baladas que te hacían llorar, hasta las canciones que ponías a todo volumen para olvidar un mal día. Telehit se convirtió en esos programas, creaba momentos, generaba comunidad, lanzaba carreras. Desde One Direction hasta Molotov, desde Belanova hasta Mon Laferte, pasaron por ese canal que rompió moldes, que creó su propio estilo y que sobrevivió al paso del tiempo adaptándose sin perder su esencia. Hoy, las luces del foro se apagan.
pero no por falta de ideas. Hoy se apagan porque su creador ha partido. Memo del Bosque luchó con fuerza contra una enfermedad brutal, y aunque su cuerpo se fue, su legado sigue encendido. Porque nadie que haya cambiado una industria, muere del todo. Y tú, que estás viendo esto, seguro también tienes un recuerdo con Telehit. Un video, una entrevista, un programa, una canción que te marcó. Y se marchó, y a su barco... Y si es así, entonces Memo del Bosque también fue parte de tu vida. Memo nunca se conformaba con el éxito. Cuando algo funcionaba, él ya estaba pensando en lo que seguía. Así empieza la historia de uno de sus proyectos más queridos, El Calabozo. Yo recuerdo perfecto cuando me contó de esa idea loca, un programa sin filtros, con un humor muy suyo, con 2 conductores que rompieran esquemas. Él sabía que no había presupuesto, pero también sabía que si había pasión, se podía lograr. Y así fue. El Calabozo no solo salió al aire, se convirtió en un fenómeno. Conducido por Esteban Arce y Jorge el Burro Van Rankin, ese programa fue la puerta por donde entraron invitados legendarios. Fue Otro Rollo, con su amigo del alma, Adal Ramones. Ese programa marcó a una generación y Memo puso toda su energía en hacerlo realidad. Aunque luego, Memo decidió volver a enfocarse por completo en su gran amor profesional, Telehit. Y fue justo en ese regreso cuando nuestros caminos se cruzaron, confiesa Vika con una sonrisa suave. Yo estaba en el programa al fin de semana, como conductora. Él era el productor. Lo demás, bueno, ya lo sabes. El trabajo nos unió, pero fue su forma de ver la vida lo que me enamoró. Era una máquina creativa. Después vinieron más éxitos, La Jaula, No Manches, Noche de Estrellas, y por supuesto, 100 mexicanos dijeron, con Adrián Uribe como el Vítor, que fue tanto un hit televisivo como un fenómeno cultural. Hasta hicieron un juego de mesa. Memo siempre decía, yo no hago programas para entretener solamente, yo quiero que la gente los recuerde. Y vaya que lo logró. Para muchos fue un productor brillante, pero para ella, fue mucho más. Veo. No vengo hablando por la empresa, vengo hablando por nosotros. Y ya veo qué hace. Es que ya te digo, mira. Como pareja, también vivimos momentos difíciles, momentos que parecen de telenovela, como aquel día en el que recibió una llamada que le cambiaría la vida. Fue uno de los episodios más oscuros que vivió, y lo vivió al lado de su amigo Adal Ramones. Pero de eso te hablaré más adelante, porque vale la pena contar cómo fue que, incluso en el dolor, Memo se convirtió en un héroe silencioso. Nunca lo vi tan tenso, tan callado, tan serio. Era como si estuviera cargando el mundo entero sobre los hombros. Así me lo contó Memo, días después de haber vivido uno de los episodios más oscuros que le tocaron atravesar, el secuestro de su amigo, Adal Ramones. Era 1998. Otro Rollo estaba en su punto más alto, y Adal, en la cima del éxito. Pero de un momento a otro, todo se vino abajo. Fue secuestrado, y no se sabía nada de él. Yo recuerdo que Memo se quedó paralizado cuando recibió la llamada. Fue Adal quien lo eligió como su negociador. Él confía en mí porque sabe que no me rompo, me dijo. Y aunque yo lo conocía como productor, creativo y apasionado, ese día lo vi convertirse en otra cosa, en el pilar de vida de su mejor amigo. Adal no quiso que Jordi Rosado se involucrara. No por falta de cariño, sino porque sabía que Jordi es demasiado emocional, se hubiera derrumbado. En cambio, Memo tenía ese temple frío, cerebral, que se necesita cuando lo que está en juego es la vida de alguien a quien amas. No fue fácil, fueron días interminables. Memo no dormía, no comía. Solo se encerraba a tomar llamadas, a hablar con quien tuviera que hablar, a calcular cada palabra, cada movimiento. No podía fallarle, me repetía una y otra vez. Fue una semana de terror hasta que finalmente Adal fue liberado, ¿sabes? Ese día Memo no celebró. No lloró. Solo se quedó en silencio, mirando al piso, como si acabara de correr un maratón de 1000 años. Y aunque nunca lo dijo públicamente con tanto detalle, yo vi cómo esa experiencia lo marcó para siempre. Porque más allá de sus éxitos en la televisión, de los programas, los premios y las luces, ese día Memo salvó una vida. Nadie lo supo en ese momento, pero detrás de cámaras, se estaba negociando una vida. Durante una semana entera, mientras el país seguía con su rutina, Guillermo del Bosque vivía una pesadilla a puerta cerrada. Su mejor amigo, Adal Ramones, había sido secuestrado. La fama que tanto les había costado construir, ahora les estaba pasando la factura más alta. Memo no era policía, ni experto en seguridad. Era productor.
Pero ese día se convirtió en mucho más. Tomó el teléfono, enfrentó a los captores y puso su mente fría a trabajar. Todo, para recuperar a su amigo con vida. ¿El precio? Cerca de $1 millón, según fuentes extraoficiales. ¿Quién pagó? Televisa. Así es. La televisora más poderosa de México tuvo que intervenir y se dice que fue Emilio Azcarra Gallán quien aprobó personalmente la transacción. Memo lo logró. Sacó a Adal del infierno. Pero ese episodio lo rompió por dentro. No volvió a ser el mismo. Y mientras su vida profesional seguía escalando como espuma, su vida sentimental daba giros igual de intensos. Estuvo casado con 2 mujeres muy conocidas, primero con Mónica Noguera, la conductora de Rostro Perfecto y Sonrisa de Portada. En los 90, eran la pareja del momento. 8 años de amor, portadas, alfombras rojas y entrevistas. Se casaron en Cuernavaca, rodeados de celebridades. Shakira, Raúl Di Blasio y un ejército de cámaras. Pero ni las canciones románticas ni las luces impidieron que, con el tiempo, algo se quebrara por dentro. Y cuando esa separación explotó en los medios, el escándalo no se hizo esperar. ¿Infidelidad? ¿Tercera en discordia? Los titulares estaban listos para devorar a Memo. Pero Memo y yo terminamos, yo creo que cuando el fin de semana llevaba 2 años al aire. Digo, muchas peleas, diferencias, se fue acabando el amor, ¿no? Pasaron ahí. Vika era más que una cara bonita en la televisión. Era la amiga de ambos, la confidente. Trabajaban juntos. Había química, sí. Pero cuando las especulaciones empezaron a escalar, Mónica salió a hablar, con la frente en alto, y dijo algo que dejó a todos helados. Memo y yo ya no teníamos nada cuando ellos comenzaron. No hubo traición. Con esas palabras, cerró la puerta a los rumores y dio paso a una nueva etapa para Memo. La gente cree que todo pasó de la noche a la mañana, que yo llegué a romper algo, pero no fue así. La historia es mucho más compleja de lo que se contó en su momento. Así lo confesó Vika Andrade, con la voz entrecortada, al recordar cómo comenzó su historia con Memo del Bosque. Ella sabía que muchos la señalaban como la tercera en discordia, la mujer que supuestamente entró en medio de un matrimonio. Pero la verdad, según sus propias palabras, es otra. Memo y Mónica ya estaban rotos desde hace tiempo. Ya no había conexión, ya no había ese amor que los unió durante tantos años. Yo lo vi, pero desde afuera. No formaba parte de eso. Vika llegó desde Costa Rica buscando oportunidades en la televisión mexicana, sin imaginar que años después sería protagonista de una de las historias más habladas del espectáculo. Empezó su carrera en México con el programa Vika Hits, y fue en Al Fin de Semana, producido por Memo del Bosque, donde los caminos de los tres, Memo, Mónica y Vika, coincidieron de forma inevitable. Yo era amiga de los dos. Estaba en el programa con ellos, trabajábamos juntos. Y cuando la relación entre ellos terminó, ahí fue cuando Memo y yo nos empezamos a mirar distinto. La prensa no tardó en explotar el tema. Los titulares hablaban de un supuesto triángulo amoroso. Pero Vika insiste, nunca hubo una traición. Mónica lo aclaró públicamente. Lo que hubo fue una relación que se terminó y otra que empezó después. Y a pesar del ruido, de los juicios y de lo difícil que fue dar ese paso, Vika y Memo construyeron una relación sólida, basada en respeto, compañerismo y un amor que sobrevivió a todo, incluso a la enfermedad más cruel. Una relación que terminaría por convertirse en una familia con 3 hijos y en un amor que duró hasta el final de los días de Memo. Lo amé. Lo sigo amando. Y lo voy a amar hasta el último segundo de mi vida. Todo empezó con un murmullo, un rumor que muchos quisieron convertir en escándalo. Pero lo que nadie entendía era que, detrás de ese revuelo, lo que en realidad estaban haciendo, era amor del bueno. Así fue como Vika Andrade y Memo del Bosque comenzaron una historia que pocos creían que duraría, y que terminó siendo una de las más sólidas del medio del espectáculo. Él, un productor visionario. Ella, una conductora extranjera que había llegado a México con un sueño. Nadie imaginaba que juntos formarían algo tan real. Contra todo pronóstico, y en medio del ruido mediático, decidieron apostar por lo que sentían. Memo me enseñó a creer en el amor cuando ya muchos habían dejado de hacerlo. Se casaron. Construyeron una familia. Y trajeron al mundo a 3 hijos, Luca, Luna y Coral, quienes se convirtieron en el motor de su vida. Nunca buscaron reflectores. A pesar de vivir rodeados de cámaras, sus hijos crecieron alejados de la fama, con una crianza basada en los valores, el amor y la unión familiar.
Memo siempre decía, nuestra familia es nuestro proyecto más importante, punto. Pero, como en toda gran historia, llegó el giro que nadie esperaba. En 2017, el mundo de Memo se tambaleó cuando recibió un diagnóstico que lo enfrentaría a su batalla más dura, linfoma de Hodgkin, un cáncer agresivo que ataca el sistema linfático. Cuando nos lo dijeron, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero él nunca se quebró. Siempre sonrió, incluso cuando el cuerpo ya no podía más. Fueron años de hospitales, tratamientos, esperanzas y recaídas. Recibió quimioterapia, un trasplante de médula y un sinfín de sesiones en silencio, mientras afuera la vida seguía. Pero él no se rindió. Luchó como productor de su propia historia. Día con día, con un guión escrito a base de valentía. Me decía, Vika, si salgo de esta, vamos a celebrarlo como nunca. Y lo celebramos. Pero el cáncer regresó. En 2025, la enfermedad volvió con fuerza, más agresiva, más cruel. Memo fue hospitalizado. Las noticias comenzaron a circular. El público, sus amigos, sus colegas, todos rezaban. Pero el guión ya estaba escrito. Y aunque el último capítulo llegó, su historia no termina ahí. Su legado vive en sus hijos, uno de ellos, dicen, estudia cine en Los Ángeles, siguiendo los pasos de su padre. Vive en cada programa, en cada idea loca que se convirtió en éxito. Vive en cada persona que trabajó con él y en cada familia que se rió, lloró o se emocionó gracias a sus proyectos. Él no solo fue mi esposo, fue mi compañero de vida, mi maestro, el padre de mis hijos y el amor más profundo que conocí. Hoy, la televisión mexicana pierde a uno de sus grandes. Pero quienes lo amaron, ganan el recuerdo de un hombre que nunca dejó de luchar, ni siquiera cuando todo parecía perdido. El cáncer fue una de las batallas más duras de mi vida. Lo enfrenté con todo lo que tenía, cuerpo, alma, fe, pero también con una paz que solo se encuentra cuando sabes que has amado profundamente y que no dejaste nada pendiente. Así comenzaba la última carta de Guillermo Memo del Bosque, publicada en su cuenta oficial de Instagram. No era solo una despedida. Era el mensaje de un hombre que entendía que su tiempo en esta tierra llegaba a su fin, pero que también sabía que había dejado un legado imposible de borrar. Doy gracias a Dios por haberme dado más tiempo desde el 2017, cuando llegó el diagnóstico. Fueron años que aproveché para abrazar más fuerte a mis hijos, mirar diferente a mi esposa Vika, reírme con mi familia y valorar hasta el aire que respiraba. Y aún en medio del dolor, Memo seguía inspirando. En uno de los momentos más oscuros de la vida de su amigo Adal Ramones, cuando fue secuestrado, fue Memo quien tomó el teléfono y negoció su liberación. No fui un héroe. Solo hice lo que un amigo tiene que hacer. Su fallecimiento, ocurrido el 7 de abril de 2025, dejó una herida profunda en el mundo del espectáculo. Pero sus palabras, su entrega y su manera de ver la vida, seguirán guiando a quienes tuvieron la dicha de conocerlo. No me voy con miedo. Me voy en paz. Porque amé, creé, soñé y viví intensamente. Las cámaras se apagan, sí, pero mi historia, esa no termina aquí. Siempre he dicho que Memo no fue solo un hombre con visión, sino un verdadero revolucionario en su campo. A veces, las personas no comprenden realmente todo lo que implicaba ser Memo del Bosque. No era solo un productor que lograba éxitos, era un hombre que arriesgaba todo para hacer lo que otros decían que no podía ser hecho. Si hay algo que aprendí de él, es que la innovación no viene de hacer las cosas como todo el mundo las hace, sino de romper las reglas, y Memo siempre fue ese tipo de persona. La gente lo reconoce por su legado en la televisión, pero lo que pocos saben es todo lo que sufrió, todo lo que dejó en cada proyecto que emprendió. Sí, claro, su partida deja un vacío, pero esa es solo una parte de la historia. Lo que más me duele, como su esposa, es que a veces las personas solo recuerdan lo que fue público y no todo lo que fue privado. El Memo que todos vieron frente a las cámaras, en los sets de grabación, ese hombre increíblemente talentoso y genial, también era el que pasaba noches pensando en su familia, en nosotros. No era fácil ser su esposa, porque no solo era mi esposo, era una máquina imparable de creatividad y trabajo. Nadie sabe lo que costó mantener todo eso. La gente puede hablar de su legado, pero pocos saben lo que costó esa lucha, esas largas horas y sacrificios que, por supuesto, jamás se verían reflejados en los programas que tanto amaban. Memo fue un pionero, sí, pero también fue un hombre que sufrió muchas veces en silencio. La industria siempre estuvo llena de críticas y nunca lo dejaban en paz.
No importa cuántos premios y reconocimientos recibió, siempre hubo esa sombra de juicio, de especulación, de querer derribar lo que él construyó. Claro, es más fácil admirar a alguien cuando ya no está, pero cuando estaba vivo, muchos no entendían el valor de lo que hacía. Y la parte más importante, la que quiero que la gente realmente sepa, es que Memo no solo fue un hombre que luchó por su trabajo, luchó por su familia. Cuando lo diagnosticaron con cáncer, esa fue la batalla más dura que jamás enfrentó, no la televisión ni los proyectos fallidos o los críticos. A partir de ese momento, su prioridad fue otra, asegurarse de que nosotros estuviéramos bien. Y aunque la gente vio su lucha contra la enfermedad, no creo que nadie haya entendido lo profundo que fue eso. No solo estaba luchando por su vida, sino por seguir dando todo para su familia. Es fácil hablar de la huella que deja, claro. Todos ahora lo recuerdan con cariño, admiración y respeto, pero durante su vida hubo momentos muy difíciles que nadie sabía. Y lo que más quiero es que no se olvide que Memo fue un hombre auténtico, con principios firmes y una pasión por lo que hacía que no tenía igual. Su legado no solo se mide en programas o producciones. Está en nosotros, los que lo conocimos y lo amamos. Y estoy aquí para recordarlo, porque más allá de las luces y cámaras, Memo fue un hombre de carne y hueso, con su amor, sus problemas y su increíble capacidad para transformar el mundo a su alrededor. Y por último, quiero dejar algo claro, Memo nunca buscó agradar a todos. De hecho, no le importaba lo que pensaran los demás. Él hacía lo que amaba, sin pedir permiso. Y eso, para mí, es lo más grande que puede hacer un ser humano, ser fiel a sí mismo hasta el último momento. Y ese es el Memo que siempre voy a recordar.